Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 9 de febrero, 22 del mes de Shvat en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Una semana, una más, que comienza con la gran intriga que sucederá entre Irán y Estados Unidos y la gran preocupación en Israel que se refleja en el viaje a Estados Unidos del primer ministro Netanyahu, que se adelantó más de una semana. Una mañana triste la de hoy, un día triste para la música en general y para la cultura israelí por el fallecimiento del cantante, creador y compositor Mati Caspi. ¿De qué vamos a hablar hoy? Netanyahu y Trump no están de acuerdo sobre qué se le debe exigir a Irán, o sí, porque hasta ahora los supuestos desacuerdos anteriores resultaron ser maniobras de distracción. ¿Será así también esta vez? ¿Y qué propone Hamás en lugar del desarme en la Franja de Gaza? Otro asunto, ¿qué pasará si el presidente de Siria, Ahmad al-Shara, que atacó a los kurdos con respaldo de Estados Unidos, decide ahora atacar a los otros oponentes del régimen en las zonas bajo control militar israelí? ¿Qué probabilidades hay de que eso suceda? Pero antes de entrar en tema, quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí les dejo sus datos, pueden contactarlo desde cualquier lugar del mundo y preguntar por los servicios que ofrece. Antes de nuestra recorrida por los medios aquí en Israel y la región, vamos a comenzar con información que no está en los diarios de hoy. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, inició hoy su visita oficial a Australia en Bondi Beach. Allí, junto a su esposa, Michal, depositó una ofrenda floral en el monumento en memoria de las víctimas del atentado del 14 de diciembre pasado, cuando se celebraba la fiesta de Hanukkah. Bajo la lluvia, el presidente Herzog depositó también piedras traídas desde Jerusalén junto al monumento recordatorio y declaró que los lazos entre las personas de bien de todas las religiones y todas las naciones se mantendrán fuertes frente al terrorismo, la violencia y el odio. Después, el presidente y su esposa se reunieron con familiares de las víctimas del atentado y expresaron su solidaridad. Abro comillas, apoyamos a los judíos australianos porque somos una gran familia y cuando un judío sufre, todos los judíos sienten su dolor, les dijo Herzog. Fuera de ese ámbito hay manifestaciones de grupos pro-palestinos y miles de australianos que protestan contra la presencia de Herzog en el país e incluso algunos incidentes. Otra noticia que no está en los diarios, el ejército informó esta mañana que soldados israelíes capturaron a un miembro de alto rango de la organización terrorista Al-Jamaa al-Islamiyya durante una redada nocturna en el sur del Líbano. La operación se realizó en un edificio en la zona del monte Dov, cerca de la frontera, en base a información de inteligencia que fue recopilada en las últimas semanas y que los llevó a organizar la redada. De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, el terrorista fue detenido y trasladado para ser interrogado en territorio israelí. Además, fueron halladas armas en el edificio donde fue arrestado. Al-Jamaa al-Islamiyya es una facción sunita que forma parte de la hermandad musulmana. El brazo armado de este grupo, las fuerzas Al-Fajr, establecidas alrededor de 1980, atacaron varias veces a Israel desde el Líbano durante la guerra de 2023-2024 contra Hezbollah, muchas veces en colaboración con el grupo terrorista chiita Hezbollah. El jefe de la oficina política de Al-Jamaa al-Islamiyya dijo que uno de sus comandantes efectivamente fue secuestrado, en sus palabras, Atawi, y que
y que esto se trata de un acto pirata sionista en sus palabras, porque de esta manera Israel quiere demostrar que es quien manda, quien domina el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Al-Jamaa al-Islamiyah actuó durante la guerra y sigue intentando impulsar actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, especialmente en el norte del país. Vamos ahora sí a los diarios de hoy. Hace unos minutos les decía que es un día triste para la música, para la cultura israelí, y aquí lo vemos reflejado en la primera plana de los 4 diarios más importantes del país. Todos hacen juegos de palabras con los títulos de las canciones más conocidas de Mati Caspi, especialmente La estrella que se atrevió. Y Ediot Aharonot nos cuenta que Mati Caspi fue uno de los más grandes creadores de la música israelí, compuso e interpretó cientos de canciones que se convirtieron en clásicos de la música y tesoros de la cultura israelí. Maariv agrega que tras una extensa lucha contra un cáncer que lo afectaba, se apagó la voz de Mati Caspi, de los gigantes de la música israelí, dicho esto entre comillas. Mati Caspi falleció a los 76 años y deja un legado muy valioso. Y me quedo en el diario Maariv, que a pie de página muestra al primer ministro Netanyahu y al presidente estadounidense Trump y habla del encuentro que van a mantener pasado mañana. El título es La exigencia, reducción de la capacidad balística de Irán. Y en la bajada, el diario señala que el primer ministro Netanyahu va a presionar a Trump para que incluya el arsenal iraní de misiles en un eventual acuerdo con Teherán. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, Netanyahu también exigirá incluir en el acuerdo el financiamiento de grupos terroristas en la región. En Canal 13 de la televisión israelí decían anoche que no es seguro que las diferencias entre Trump y Netanyahu sean tan grandes como puede parecer a simple vista. O sea, que Trump solo está interesado en negociar el acuerdo nuclear y no los otros temas, los misiles y las proxies, o sea, las milicias de Irán. Y que en el último año, Netanyahu y Trump demostraron que están más coordinados y más de acuerdo de lo que dejan ver, especialmente cuando quieren sorprender al enemigo, como sucedió en junio del año pasado, y con esto podría tener que ver esta repentina decisión de adelantar el viaje del primer ministro Netanyahu. Además, decían, Netanyahu va a viajar acompañado por altos mandos de las fuerzas de seguridad de Israel, y varios medios destacaron también esta vez que en la delegación estará el general de brigada Omer Tischler, que en el mes de abril próximo va a asumir como comandante de la Fuerza Aérea Israelí. Tischler no es diplomático ni negociador, es quien planificó la operación Am-Kelavi, el ataque israelí a Irán del año pasado, y por todo esto hay muchos medios que llegan a la conclusión de que está planificando la siguiente operación. Todo parece indicar que junto con Estados Unidos. Todas las señales lo dicen así. La estimación en Tzahal es que si no hay ataque a Irán ahora, en cuestión de unos pocos meses, la República Islámica tendrá al menos 2.000 misiles tierra-tierra, que es la misma cantidad con la que comenzó la guerra de los 12 días, y en ese caso podría lanzar contra Israel ráfagas de misiles mucho más grandes y difíciles de neutralizar. El primer ministro partirá mañana hacia Estados Unidos, el miércoles se reunirá con el presidente Trump y tiene previsto regresar a Israel el viernes. ¿Y por qué este dato es significativo? Porque de acuerdo con Canal 13, la visita que tenía programada para finales de la semana que viene no se canceló, al menos por ahora. Así que
No sabemos si agregó un encuentro con Trump o lo adelantó, y eso nos dirá mucho sobre la situación. Mientras tanto, Estados Unidos sigue aumentando su despliegue militar en Medio Oriente y desde Irán continúan amenazando a Israel y en general a los aliados de Estados Unidos. En una clara advertencia sobre una acción militar, ayer fue colocado un nuevo cartel en el área de la Plaza Palestina, así se llama, en el centro de Teherán. Y ahí se ve un mapa donde se enfoca la ciudad de Tel Aviv y el área metropolitana, o sea, Tel Aviv, Herzliya, Ramat Gan, Bnei Brak, debajo de la consigna en hebreo, bajo una lluvia de misiles, es un área pequeña. Y abajo en inglés dice, ustedes comienzan, nosotros lo terminamos. También difundieron un videoclip hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente Irán ataca al portaaviones estadounidense Lincoln. Pero no solo pegan cartelitos y hacen videos y tratan de amenazar en hebreo. Según el reporte de Canal 13, en Irán están trasladando lanzadores de misiles tierra-tierra hacia la zona este del país como una de las lecciones, como parte de las lecciones aprendidas durante la Guerra de los 12 días y para hacerle más difícil al ejército israelí poder destruir esos lanzadores. Lo dijimos incluso en tiempo real, durante la guerra, el tema de los lanzadores es clave porque pueden tener miles de misiles, pero necesitan cómo dispararlos. Y a propósito de gestos que son amenazas, este fin de semana, apenas unas horas después de la primera ronda de conversaciones con Irán, el enviado de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, visitaron el portaaviones Lincoln en el Mar Arábigo. Recordemos que el portaaviones forma parte de la hermosa armada, en palabras de Trump, y la parte más visible del refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio. Pero, y siempre hay un pero, la cadena estadounidense CNN informó anoche que tanto a Irán como a Omán les avisaron con antelación que Witkoff y Kushner iban a visitar el portaaviones. Según Canal 12 de la televisión israelí, Teherán fue notificado de la visita para que los iraníes no se enojaran si eran tomados desprevenidos. Después de la muy promocionada y pública visita de Witkoff y Kushner al portaaviones, llegó la versión iraní, la demostración de fuerza en alta mar. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó un buque de guerra de su país, una visita que también tuvo mucha repercusión mediática en Irán. Y pensar que nosotros, todos nosotros, nuestro futuro y el de la región, estamos todos en manos de esos señores. En fin, de Irán nos vamos a la Franja de Gaza, como suele suceder. En la mañana de hoy, el ejército israelí informó que eliminó a 4 terroristas que salieron de un túnel y dispararon contra soldados israelíes al este de Rafah. Los efectivos dispararon y los eliminaron. A propósito de alto el fuego estilo Hamas, uno de los líderes del grupo, Khaled Mashal, habló en el foro Al Jazeera en Qatar y allí rechazó la idea del desarme. ¿Qué propone Hamas, según explicó Khaled Mashal? En lugar de entregar las armas pesadas y ligeras como exige Israel, Hamas propone almacenarlas y al mismo tiempo declarar un alto el fuego temporal, una udna, como se dice en árabe, podría ser de 5 a 10 años, y en ese periodo las armas no se utilizarían ni se exhibirían en público. Los mediadores deberían actuar como garantes y habría despliegue de fuerzas internacionales. Y supongo que se refiere especialmente a Qatar y Turquía, y en este plan, en esta propuesta de Hamas, Israel debería aceptar
que los dos patrocinadores principales de Hamás, Turquía y Qatar, sean garantes de que el grupo no va a utilizar sus armas. El dirigente de Hamás planteó también una pregunta retórica, abro comillas, muchas comillas. ¿Quién espera que Gaza, después de esta guerra, se desarme en la próxima década? El peligro proviene de Israel, no de Gaza. Siguiente imagen, allí vemos en el diario Ma'ariv de hoy, allí el periodista Shahar Kleiman le dio a este informe el siguiente título: Las mentiras de Hamás, calma falsa hasta el próximo estallido. Y el texto dice que las palabras de Mashal describen la estrategia de Hamás para el futuro de Gaza, un largo proceso de reconstrucción y el retorno a la calma simulada, una calma falsa, un tiempo que por supuesto les serviría para recuperar su fuerza, continuar el reclutamiento y entrenamiento de terroristas y avanzar en la reorganización del ala militar de Hamás. Todo eso hasta la próxima guerra. A nivel regional, Mashal indicó que la organización Hamás va hacia un alejamiento de Irán y se acerca al eje sunita de Qatar, Turquía y Egipto. Ahora la pregunta es cómo actuará Israel, y yo agrego a esto en qué medida el involucramiento y los intereses de Estados Unidos le dejarán a Israel margen de maniobra y la posibilidad de actuar. Y en otro rincón de Medio Oriente, el régimen sirio, liderado por el presidente Ahmed Ashara, antes al-Julani, lanzó a principios de enero una campaña militar y política contra la autonomía kurda con el fin de anexarla a Siria. La operación incluyó una amplia ofensiva y la conquista de territorio en combates contra las tropas de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos en la región de Deir ez-Zor, algunas zonas de Alepo y Araka. En las zonas de combate se vieron tremendas evidencias sobre la violencia del régimen sirio y las milicias árabes que lo apoyan, que incluían ejecución de prisioneros, abuso de civiles y secuestro de mujeres. A principios de este mes, los kurdos firmaron un acuerdo de rendición mediado por Estados Unidos que puso fin a la autonomía que Washington antes apoyaba. Y entonces, en este punto llegamos a Israel, porque en Israel comprenden que algo así, como todo esto que acabo de describir, podría suceder también en las zonas bajo control operativo israelí, donde hay oponentes al régimen de Ashara. Las autoridades de seguridad creen que Ashara no quiere actuar contra Israel por ahora, haciendo hincapié en por ahora, para no enfrentarse a Estados Unidos. Pero, de todas maneras, las fuerzas del presidente sirio tienen la capacidad para hacerlo y Tzal, el ejército israelí, debe estar preparado para cualquier escenario, desde incidentes aislados hasta ataques más graves y de mayor envergadura que sorprendan por completo a Israel, y esto es algo que Israel no quiere permitir, por supuesto, que nos sorprendan. Una fuente citada por el sitio web israelí Walla dice que más allá de lo que haga el presidente sirio, también la creciente tensión con Irán puede tener repercusiones en la frontera entre Israel y Siria. Siria era muy importante para Irán en este eje chiita y según la fuente, los iraníes pueden enviar milicias chiitas iraquíes a la frontera siria con Israel. Pero este no es el único foco de tensión posible, hay más. También existe la probabilidad de que se produzcan incidentes debido a la tensión y la rivalidad que existe entre drusos y kurdos en esa misma zona. Siempre de acuerdo con este informe, en los últimos meses aumentaron los intentos de establecer infraestructura terrorista, incluyendo tráfico de armas, y todo esto en la zona siria
bajo control militar israelí. Por eso, las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo arrestos, investigaciones, registros y operaciones de recopilación de información de inteligencia, incluso a más de 10 kilómetros de la frontera israelí. Esto entre muchas, insisto, otras medidas de defensa y prevención. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo si les gusta, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.